ratito. Ya. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder iniciar un rato. Mientras también se están conectando algunos para tomar la actividad. Hoy también recordarles de que tenemos antes de cerrar el taller una evaluación que habíamos comentado que se iba a dar en este cierre para poder evaluar justamente, como el nombre lo dice, qué tanto hemos aprendido y qué también podemos ir mejorando para los próximos talleres que se puedan desarrollar en relación a lectura fácil, ¿no? Ya me presentaron, yo soy Aimea Paza, trabajo en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y estos son los contenidos que hemos ido trabajando a lo largo de las 4 sesiones. Hemos hablado al inicio de lo que era la educación inclusiva, porque justamente desde ese enfoque surgen estas herramientas como los textos de lectura fácil. Conversamos de la accesibilidad y lo importante que es la accesibilidad cognitiva específicamente, y que esta estrategia y herramienta como la lectura fácil ayuda a mejorar este elemento de la accesibilidad, ¿no? Vimos qué es la lectura fácil, las reglas que tenemos que utilizar para poder elaborar textos, vimos también algunos textos de ejemplo, de dónde podemos sacarlos. Hoy vamos a ver estos ejemplos que dejamos la semana pasada para ver cómo realmente se transforman en un texto de lectura fácil, ¿no? Y vamos a cerrar con algunas reflexiones y al final está la evaluación, que vamos a tener un tiempo para que cada uno pueda desarrollarlo durante el taller y al final, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, lo podamos también responder, ¿no? Ya también daremos al final los comentarios de quiénes han sido los que han estado, los que han pagado para la constancia para corroborar sus datos, sobre todo, y si alguno está más interesado también. Bien, entonces como solemos iniciar, siempre comenzamos con algunas preguntas que nos ayuden a activar nuestros saberes. Entonces voy a poner estas preguntas y las personas que estén de acuerdo levantan la mano. Ahí tienen en el Zoom una opción para levantar la mano, así que en cuanto yo voy dando las preguntas, ustedes también pueden hacer eso. A ver. Ya, entonces primera pregunta. ¿La lectura fácil es una reducción de un texto? Quienes dicen que sí, levantan la mano, y quienes dicen que no, pues no la levantan, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, ¿la lectura fácil es una reducción de un texto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes dicen que sí? Levantan la mano los que dicen que sí. Igual también les estoy leyendo en el chat. Ujú. Ya. Siguiente pregunta. Parece que todos dicen que no están de acuerdo con esta, que esto es correcto, así que Raquel dice que no. Ya, ok. Luego, siguiente pregunta, ¿no? En los textos de lectura fácil se puede utilizar letras pequeñas y debe estar ajustado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí o será que no? A ver, ¿quiénes no? Por ahí dicen no, Malena dice que no. Gloria también dice que no. Ya. Ahí Lucía dice que no. Luego dice, los textos de lectura fácil apoyan a los estudiantes con dificultades en la lectura. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? Sí, levantan la mano varios, hay como 2 personas, 3 han levantado. 4. No salió el Zoom. Ya. 5. No me parece cuántos levantan la mano. Pero les estoy mirando de acá. 5. Parece que hay un consenso entre 5 personas que dicen que sí. Ya, bueno, entonces con estas preguntas que también van a ser, van a consultar, ser consultadas durante la evaluación, al inicio de lo que nos reúne. A ver, un momento. Voy a apagar mi cámara para que no se vaya a
Disculpen, no puedo volver a compartir, no sé si me pueden dar acceso de nuevo, porque no puedo compartir. Ahí está. Ahora sí, creo que se colgó. Ya. Perdón por este problema técnico. A veces. Ya. Entonces, vamos a iniciar. Como ya les había comentado, estamos trabajando esta estrategia porque nos ayuda a poder fortalecer la educación inclusiva, no solamente en el aula, sino en la escuela, y poder brindar igualdad de oportunidades a cada uno de los estudiantes. Y eso es muy importante para poder fortalecer la educación de cualquier estudiante, ¿no? Que pueda compartir con alguien distinto a él y al mismo tiempo verse beneficiado en sus aprendizajes. Y bueno, la educación inclusiva veíamos que era importante porque nos ayudaba parte de la identidad o del origen o de la capacidad que tiene cada estudiante, ¿no? Sino que todos puedan ser considerados, respetados y reconocidos en el entorno educativo. Y para lograrlo, sabemos que hay diferentes áreas curriculares como la lectura, está involucrada pues en muchas materias que llevan los estudiantes en la escuela, ¿no? Y también cuando terminan la escuela, en la sociedad hay muchas comunidades Jaime, no te escuchamos. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Ah? ¿Está apareciendo la pantalla? Ahora sí. Ya. Entonces les comentaba un poco lo importante de la lectura fácil, ya hemos visto que era importante por lo significativo, y para ello habían requisitos indispensables para la construcción de textos de lectura fácil, y uno de ellos era que pueda haber una persona que cree y diseñe el texto, pero también hayan personas con diferentes condiciones o que tengan una necesidad educativa asociada justamente al apoyo en la lectura o dificultades en la lectura, en la que ellos puedan darnos a conocer si esta estrategia es accesible también para ellos, ¿no? Entonces, es importante que consideremos que no solamente se trata de crearlo, sino que podamos consultar con ellos si es que es cierto que se está logrando el objetivo de que se entienda el texto, ¿no? Y que no se está reduciendo la información simplemente, ¿no? Entonces, lo que yo quería compartir el día de hoy también era dónde podemos encontrar más textos de lectura fácil, ¿no? Al inicio de los talleres, la mayoría va preguntando ya cómo los diseño, pero dónde más encuentro, hay plataformas para diseñarlas o quiénes me pueden ayudar, ¿no? También dónde me puedo capacitar. Entonces, hay diversas organizaciones que ya vienen trabajando justamente para poder apoyar el diseño de textos de lectura fácil y para poder lograr esa accesibilidad para todos. ¿Me confirman que se está moviendo el PPT? Porque creo que me parece paralizado. Ahora sí, creo, ¿no? Se visualiza dónde encuentro más textos de lectura fácil. A ver, voy a volver a compartir. Qué raro. Comentaba lo importante que era encontrar algunas plataformas para poder buscar más textos de lectura fácil que ya han sido diseñados desde esta estrategia. Entonces quería compartirles algunas fuentes que ya existen para que ustedes también puedan revisar qué textos existen y cómo estos pueden volver a utilizarlos. Tenemos que considerar de todas maneras que nuestro entorno es distinto y toda la información que podamos tener de nuestro alrededor tiene que ser contextualizada, ¿no? Hay palabras que no son utilizadas en nuestra lengua castellana, entonces hay palabras que no son utilizadas para otros niños, no son comunes y por ende también tenemos que considerarlas cuando vemos o queremos utilizar algún material que no ha sido construido desde el Perú, por ejemplo, ¿no? Inclusive sabemos que nuestro país ya es diverso por naturaleza.
Entonces, ¿dónde puedo encontrar más textos de lectura fácil? Aquí hay una primera plataforma que se llama Planeta Fácil. Planeta Fácil es una web. En esa web pueden encontrar muchas noticias que son fáciles de entender sobre diferentes temas. No solamente son temas educativos, también van a encontrar información sobre el COVID, por ejemplo, sobre la situación en el mundo, noticias generales sobre, bueno, esta plataforma es de España, así que hay mucha más información de ese lugar, pero también hay información sobre el mundo, ¿no? Como por ejemplo lo que ahorita está sucediendo, que es sobre el COVID, ¿no? Si queremos explicarle a una persona sobre las fases de vacunación, hay textos sobre sobre ese plan, por ejemplo, ¿no? También vamos a poder encontrar que hay libros en lectura fácil. Yo les he pasado un libro hace 2 semanas que era sobre el Principito, era un ejemplo, pero también hay libros de diferentes autores, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿no? De autores bien conocidos o cuentos bien conocidos como La Caperucita, por ejemplo, ¿no? Que es un cuento bien conocido. Entonces hay historias ya creadas desde la lectura fácil, como ellos lo fueron construyendo, y toda esa plataforma la pueden encontrar, todas esas fuentes la pueden encontrar justamente en la plataforma de Planeta Fácil, que es de plena inclusión, ¿no? La lectura fácil es una forma de crear documentos que son más fáciles de entender. Entonces, eso es lo que hay. Otra plataforma que nos puede ayudar a encontrar más textos de lectura fácil, es Lectura Fácil, así se llama, LF, que es otra plataforma de Cataluña o también de España. Justamente ellos surgen con el objetivo de hacer más accesible la lectura, porque como lo dijimos en los talleres iniciales, no todas las personas, a pesar de que leemos, comprendemos lo que leemos, ¿no? O no todas las personas podemos acceder a la cultura o a la información que hay a nuestro alrededor, ¿no? Un ejemplo de esto es, seguramente el domingo varios han estado observando el debate que ha habido. En ese debate, por ejemplo, no hubo una persona, un intérprete de lengua de señas. Entonces, ese debate, por ejemplo, no fue accesible para las personas sordas. Tampoco ha sido accesible para otras personas con otras condiciones, porque no ha tenido audiodescripciones, no ha tenido quizás apoyos visuales que puedan, o el resumen, ¿no? El resumen de ese debate en lectura fácil tampoco hubo, ¿no? Para que personas que no conocían del tema o que no conocen a esas personas puedan conocer específicamente de qué se habló, de qué se trató, quiénes fueron los personajes y cuáles fueron las ideas principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un texto de lectura fácil hubiera sido importante para por ejemplo, para esa comunicación, porque es información que es para todas las personas, no solamente para un grupo, ¿no? Pero como está creado el formato, termina siendo solo para un grupo, para aquellos que leemos y podemos comprender y miramos, ¿no? Una pantalla y escuchamos. Hay personas que no tienen esa condición y por ende estos espacios terminan siendo barreras para ellos. Otra plataforma que podemos utilizar es Discapanet, ¿no? Entonces, esta es una plataforma web que también trabaja por la inclusión, está financiada por la Fundación 11, que es una de las fundaciones que, por ejemplo, financió el libro del Principito, que fue el que yo les compartí hace 2 semanas atrás, hace 2 talleres atrás. Y bueno, también buscan la integración social, en este caso de las personas con discapacidad, y justamente por eso trabajan mucho la accesibilidad con la tecnología, y dentro de ello está el diseñar textos y información basada desde la lectura fácil, ¿no? Entonces, esas son plataformas internacionales que podrían revisar. Si es que quieren obtener más textos de lectura fácil para revisar cómo se hace, sobre todo para ver si alguno de esos materiales nos pueden ayudar a poder contextualizarlos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, así como les pasé El Principito, que es una lectura universal, también hay otros textos que son universales, ¿no? La Ilíada, por ejemplo, ¿no? Entonces, libros tradicionales que de alguna forma en algún momento siempre les pedimos a los chicos que puedan leerlo, y es mejor si sabemos que tienen barreras o necesitan más apoyo en el tema de la lectura, podemos utilizar ese material en lugar del material original, que tiende a ser un poco más complejo, ¿no? Porque lo que vamos a generarle es mayores barreras. Cuando ya tengamos mayor seguridad de que están comprendiendo mejor la información, podemos ir cambiando el material. Entonces, es importante que nos demos cuenta cuál es el objetivo en ese momento, ¿no? Informarlos y que puedan comprender, y no necesariamente que se lean palabra por palabra, si es que no van a terminar de entender la idea del texto, ¿no? Entonces, ahí quería ahora que veamos los ejemplos que trabajamos la semana pasada.
A ver. Habíamos mostrado este ejemplo que aparece aquí, que era sobre la lectura del elefante, ¿no? Entonces, algunos me mandaron algunos documentos para revisarlos. No sé si hay algunos que ya que tienen ese texto, por ejemplo, diseñados de la lectura fácil y lo quiera compartir con todos, pero voy a compartir un material que me mandaron para que también podamos compartir las observaciones con todos. Y luego yo mostrarles el original que estuvimos creando, ¿no? Ya. No sé si alguno lo ha podido hacer o lo ha podido poner en práctica para que lo pueda compartir, cómo lo hizo. Mientras voy abriendo. Y acá está. A ver, un ratito, voy a abrir el documento. Texto. Así. Ya. Hay una persona que me mandó su material, entonces lo voy a compartir porque me parece importante. Le he mandado una retro también. Y me parece bueno que lo haya puesto en práctica para poder justamente darle las orientaciones. Entonces, este texto que habíamos compartido la semana pasada se llama El elefante, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que parte de la lectura fácil era que había palabras que quizás no pueden ser comprendidas y que se pueda al costado poner la interpretación de lo que significa en palabras y en un cuadro, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, nos ha mandado este texto, es un elefante, y abajo pone imágenes que acompañen el texto, ¿no? Y va colocando imágenes, este es el texto, ¿no? El elefante es un animal que pertenece a los vertebrados mamíferos. Entonces, observaciones sobre este material, o sea, no tiene formato de texto original porque si vamos dándonos cuenta hay muchos cuadritos a su costado, ¿no? Entonces, la idea también del texto es que haya una continuidad, ¿no? Entonces, ahí les voy a mostrar el ejemplo también en función de ello para ir dando comentarios. A ver. Como habíamos dicho, el texto de lectura fácil no quiere decir que reduzcamos palabras, quiere decir que cuando leamos las estructuras de los textos nos demos cuenta que estén cumpliendo ciertas normas como sujeto, verbo, predicado, y al mismo tiempo veamos si es que esa frase se puede comprender por la mayoría de personas o no. Va a depender siempre de las características de la persona, del estudiante. Por ejemplo, un texto con muchas palabras, evidentemente no le puedo dar eso a un niño de primer grado, de segundo grado, ¿no? Pero probablemente sí, este texto se lo puede dar a un chico de secundaria, de quinto, sexto, porque ya tiene reconoce mejor las palabras, ¿no? Entonces, tenemos que ir considerando también el número de palabras que tiene cada texto, ¿no? Entonces, este texto, por ejemplo, es un texto bien básico porque solo te habla de una persona, bueno, en este caso de un personaje que es el elefante, no te habla de más personajes, como por ejemplo vimos el Principito, que es un libro en el que te habla de muchas personas y por eso al inicio lo presentan, porque es para que las personas que lo van a leer se contextualicen y sepan de quiénes se van a hablar. Entonces, este texto no, solo tiene una persona, y un personaje, y de ese personaje se va hablando todo el texto, ¿no? La idea es que se pueda conocer lo máximo del elefante, dónde vive, qué come, cuál es su vulnerabilidad, dónde los encontramos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Y es lo que nos cuenta este texto. Entonces, sí tenemos que utilizar, por ejemplo, la imagen, el elefante, porque es el texto de lo que estamos hablando. No hay que reducir todas las palabras. Por ejemplo, la primera frase que dice, el elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados, es una frase que cumple el sujeto, el predicado, el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, ni siquiera está en futuro ni en pasado, está en presente. Entonces, sí es fácil de comprenderla, porque es la oración. Entonces, eso era un principio justamente de la lectura fácil, que podamos seguir esa estructura y que esté en presente. Pero la palabra vertebrado sí es una palabra nueva. Entonces, para poder explicarla, sí, porque no se explica en el texto y porque es una palabra poco utilizada, la explicamos al costado, ¿no? Así como lo puso esa persona, tal cual. Tiene un esqueleto con espina dorsal, además de otros huesos en todo el cuerpo. Luego seguimos con el texto porque la oración no
cambio, me dice, los elefantes son mamíferos que alimentan a sus crías con la leche que produce la hembra. Entonces, se vuelve a unir la oración, mamíferos se está explicando en el texto, y si se explica en el texto ya no habría necesidad de colocarlo al costado. En cambio, vertebrados solo se menciona una vez. Entonces ahí, por ejemplo, se hizo un cambio de la oración, para que hablara de que, otra vez, los elefantes son un animal y son mamíferos. Y ahí, ¿qué son mamíferos? Los que alimentan a sus crías con la leche que produce la hembra. Entonces, eso es lo que les dice, ¿no? ¿Dónde viven? ¿No? Los elefantes viven en África y en Asia y se conocen 3 especies, ¿no? Entonces ahí sí abajo le ponemos las imágenes de las especies porque se está hablando de algo nuevo. Entonces, la ubicación de las imágenes no tiene una regla específica de ponerla al costado o a la izquierda, pero sí es importante que sea lo más visible y que el texto pueda no ocupar muchas, la letra no puede ser tan chiquita que haga que no se noten las imágenes, ¿no? Entonces por eso es importante colocar. Y hasta ahí toda la información que se lee sí se comprende. No sé si ahí veo comentarios. El tamaño de la letra mínimo es 14. Por ejemplo, este está en Century Gothic y es 14. Y está ajustado hacia la izquierda, no ajustado hacia la derecha ni justificado, sino ajustado a la izquierda, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer porque sombreas el texto y lo pones, no, acá, hacia la izquierda, ¿no? Entonces ahí va desarrollándose. Y por ejemplo, aquí ya está hablando de los tipos de elefantes, se muestran las imágenes, y luego ya habla, ¿no? Uno de sus rasgos físicos más característicos es su trompa. Entonces ya al inicio ya le mostramos a los niños cómo es el elefante, y está su trompa. Entonces ya está contextualizado. No habría que volver a ponerlo. Esta le ayuda a respirar, le vuelve a explicar qué es la trompa, ¿no? La trompa le ayuda a respirar, a llevar el agua, alimentos y su boca, a levantar los ojos. Zonas rurales sí es una nueva palabra, rurales, porque no se suele utilizar constantemente. Entonces al costado se explica. No hay necesidad de cambiarle de color a las palabras que ustedes le están poniendo. Con un solo color es importante, ¿no? Ahí podemos usar el rojo o el azul, que son los colores que más podemos distinguir. Igual hay que considerar, ¿no? Hay personas que son daltónicas y el rojo no lo perciben bien, ¿no? Entonces sí tendríamos que también considerar las características, ¿no? Lo podemos sombrear de negro y el costado de la palabra. O sea, no es una norma ponerla de otro color, verde o azul o amarillo, ¿no? O sea, pero sí te dice que la sombrees de otro color para que se diferencie del texto. Entonces, claro que no le voy a poner amarillo porque amarillo no se va a notar, ¿no? Entonces yo uso acá el rojo, pero sí es cierto que tenemos que considerar que hay personas que, por ejemplo, el rojo no lo distinguen, ¿no? Ya, y al costado, por ejemplo, rural, ¿no? Un lugar donde habitan personas en grandes campos y pueblos alejados de la ciudad y el transporte. Y sigo con la lectura, ¿no? Los elefantes viven en ambientes naturales, son herbívoros, ¿no? Y los elefantes son herbívoros, esa es una nueva palabra, herbívoros, ¿no? Y el costado explico, se alimenta de hojas y plantas. Entonces ahí cada palabra la voy colocando en un mismo color, pero ahí al costado lo pongo, ¿no? Vulnerable es otra palabra que, por ejemplo, no se usa mucho, entonces la coloco al costado. Y bueno, al final nos habla de lo vulnerable que son los elefantes, y bueno, ahí sí hay que poner la imagen, ¿no? Poner algo nuevo que habla, el texto es de los cazadores de marfil, ¿no? Entonces, para contextualizar ese párrafo, le pongo al costado la imagen para que esté acompañada de quiénes estoy hablando, ¿no? Entonces, y ahí se cerraría el texto, ¿no? No estoy reduciendo muchas palabras porque de alguna forma si solo reduzco, lo que estoy enseñando solo es vocabulario y no estoy enseñándole la comprensión completa del texto, porque de alguna forma es un relato el que estoy desarrollando. Entonces, eso tenemos que considerar en la construcción de los textos de lectura fácil. Como decíamos al inicio, no se trata de reducir solo las palabras, ¿no? Si es para un niño de primer grado, lo que tiene que ver es el número de justamente el texto, ¿no? Que voy a enseñar. Y ese es el texto que habíamos estado trabajando la semana pasada. Sí, ahí me preguntan, a ver, perdón, chat. En el chat me preguntan qué tamaño de letra, ya lo había dicho, el mínimo de tamaño de letra era 14. Diezmado también se podría explicar, sí, también se podría explicar que es una palabra que no se utiliza mucho, y es justamente las que hay que ir colocando son las palabras que no están explicadas en el texto y las podemos colocar al costado para que agregue, pero no, por ejemplo, la palabra mamífero que al inicio sí estaba explicada, entonces ya no es necesario ponerla, ¿no? Porque ya está como parte del relato del texto, ¿no? Entonces eso sí sería importante considerar.
No sé si hay alguna otra pregunta sobre este ejemplo que hemos mostrado. Había otro texto, no sé si alguien se animó a hacerlo, o alguien se animó a hacer este texto del elefante y nos quiere mostrar cómo lo hizo o contarnos cómo lo hizo. Ya. Igual recordemos que este texto ya estaba desarrollado desde la lectura fácil, ya estaba bien reducido, ¿no? Hay textos que son más complejos y que hay que volverlos a estructurar mucho más. Entonces, este texto estaba más reducido. Y como también les decía, solo habla de un personaje. Al inicio no hay que poner, por ejemplo, de quiénes habla el texto, ¿no? O de qué habla el texto, porque ya está, solo hay una sola persona, bueno, un solo personaje del que se está tocando este texto, que es en este caso el elefante. Ya, bueno. A ver. Voy a aprovechar y compartir este video que habíamos. Ya. Entonces quería aprovechar y mostrarles también este otro texto que les voy a abrir para que lo podamos revisar. Ya, acá está. No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte, pero un ratito que me están mandando. ¿Hay una pregunta? Sí, me avises si no se me está escuchando porque estoy con el micro aquí pegado, pero para poder... Estoy abriendo un documento, así que disculpen que me... ¿Se escucha bien, Aime? Ok, gracias. Ya, les voy a compartir. Sí, les voy a pasar el archivo del texto correcto para que lo puedan considerar. Les quería compartir este documento del que la semana pasada estuvimos hablando, ¿sí se observa? Es el documento de lectura fácil que se creó en la sociedad. Creo que lo puedo ver así nada más. Y bueno, así, bueno, por el diseño gráfico, algunas reglas no se cumplen porque justamente es un diseño más para, que tiene letras más dinámicas, ¿no? Entonces eso es parte de justamente de lo que creó el programa de Naciones Unidas. Pero lo que sí se cumple son las imágenes y como que el tamaño de la, de las, de la comprensión que se pueda tener, ¿no? Por ejemplo, en este libro, que es un folleto en versión de lectura fácil para personas con discapacidad, hay un índice, la introducción de lo que se trata. No solamente se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, sino justamente se habla de todo lo que implica este documento, ¿no? Por eso hay una presentación. Entonces este tiene otro diseño. Pero la información que muestra ha sido diseñada justamente con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Para que se logre tener la seguridad de que se comprende la información para cualquier persona. Entonces, primero habla qué es la Agenda 2030, luego cuáles son los objetivos para contextualizar de qué se trata, y recién habla de quiénes o qué es los ODS, ¿no?
Entonces ahí sí se cumple una regla, que es explicar cada palabra, porque por ejemplo la palabra sostenible, que no es muy usada, se explica qué significa, ¿no? Entonces al costado se explica. Aquí se está haciendo de manera más dinámica porque es parte de la línea gráfica, pero la ideal en realidad es que solo le pongamos un cuadro al costado y expliquemos qué es, ¿no? Entonces, este es porque tiene imágenes. Luego ya se hace una contextualización de por qué para las personas con discapacidad y cómo eso se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible y va explicándote cada ODS, ¿no? ¿Qué significa la pobreza para las personas con discapacidad, ¿no? Que no puedes tener una casa con agua, con desagüe. Te voy a dar un poco más de zoom, creo que se ve chiquito. Ujú, y aquí está como que más dinámico, ¿no? Y luego, ¿qué se espera para el 2030, ¿no? Como que es lo que nos comunica el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Cada uno, ¿no? Por ejemplo, el de educación, que está más abajo. Voy leyendo el chat. Ajá, y aquí está el 4, por ejemplo, ¿no? Que es para ellos. Este es el ODS2. Ujú. Saneamiento. A ver, aquí están todos los ODS, que son ODS 5, ¿no? Que es igualdad de género. La forma en la que se trabajó este material, por ejemplo, fue que con la información que ya surgió del PNUD, del Programa de Naciones Unidas, y lo que se hizo de los ODS, los chicos fueron leyendo cada uno, leía cada texto y luego lo que entendía del texto lo iba colocando y luego lo iban representando con imágenes, ¿no? ¿Cómo entiendes esto, no? Y ellos lo iban asociando a sus experiencias de vida, ¿no? Esto tuvo una construcción más vivencial también. Entonces, eso es algo que pudimos hacer porque tuvimos bastante tiempo para hacerlo, pero este, en, en, en lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo con el ejemplo del elefante, es a lo que hemos tenido que leer, revisar y analizar cada texto, ¿no? Cada lectura. Entonces, esto ha sido no solamente analizado por el grupo de personas que lo crearon, sino también, ya. Entonces, por ejemplo, acá habla del hambre cero, que ya les estaba mostrando. No sé por qué no les puedo mostrar este que está acá, que es la página 8. Voy a seguir bajando. Y bueno, les voy a compartir el PDF también para que ustedes lo puedan revisar. Ahí veo que me han puesto algunas preguntas. Me dicen si puedo compartir el modelo que mostré. Sí, lo voy a compartir para que ustedes lo tengan igual. Luego, hay un máximo de líneas en cada párrafo. No, no hay un máximo, pero sí se sugiere que también para los niños, y eso es más que una regla de lectura fácil, es una regla en general, que también tenemos que considerar pues la cantidad de palabras que los niños leen, ¿no? Que pueden leer en un minuto, cuánto tiempo lo leen. Entonces, eso sí sería importante que lo consideremos. Si es un niño de primero de primaria, por ejemplo, no le podemos poner 5 párrafos, ¿no? Comenzaremos con 1, con 2 párrafos, en la medida que, por ejemplo, se pueda comprender, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Los textos tienden a ser cortos y tienden a ser más literales. En cambio, un chico de quinto de primaria o de sexto de primaria, sí les podemos dar el reto de poner textos más grandes, pero por eso son más extensos, con letra más grande, más visible, sin tanta punto y coma que lo puede confundir, ¿no? Y al costado la explicación, ¿no? Y palabras claves para que ellos puedan ir entendiendo algunas, como esas palabras que no se comprendieron, que son poco comunes, ¿no? Entonces, y lo más importante es que tenga el hábito, ¿no? Si no hay hábito de lectura, también no podemos exigirles que lean, ¿no? Y por esto con los textos de lectura fácil pueden ser también una forma en la que podemos ir creando el hábito para que la lectura no se vea tan, eh,
horrible, para algunos chicos no es tan favorable, ¿no? Porque siempre se frustran porque no entienden. En cambio, si logran comprender el texto, les va a gustar más. Y bueno, este, por ejemplo, el ejemplo de estos ODS, que lo quería compartir porque es un material que se construyó acá con el equipo de la sociedad y con los autogestores. Todos ellos participaron en la construcción de este documento. Ellos, como les decía, al inicio del documento original, luego de leerlo, fueron analizando qué era cada objetivo y cómo eso se relacionaba con su vida y qué significaba para ellos. Y eso fueron escribiéndolo y luego ya se redactó en este documento, ¿no? Entonces ha habido una validación de lo que se crea con lo que ellos entienden y luego la contrastación, ¿no? O sea, eso ha sido un poco más complejo su proceso de construcción. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente seguir las reglas básicas, ¿no? Que es lo que nos permite crear textos de lectura fácil. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para pasar a esta parte de evaluación, de poder... Aime, una pregunta. Dime, ¿nos podría, más que preguntas, si me podrías, no sé, o mostrar a todos, porque las lecturas fáciles que tú nos muestras es para un estudiante que pues, ya a partir de cuarto grado, que tiene ya un nivel de lectura un poquito más, digamos, más amplia. ¿Nos podría mostrar un ejemplo de una lectura fácil para estudiantes de primer grado, por ejemplo, o segundo grado, que quizás no conocen tantos fonemas o tantas combinaciones de letras o palabras que no tengan unas oraciones tan largas, ¿no? ¿Nos podría mostrar un ejemplo, por favor? Sí, sí, sí. Ahora les voy a abrir los documentos que tengo de textos más chiquitos que hicimos para inicial, pero ahora un ratito déme para buscar. Ah, excelente, gracias, Aime. A ver, un ratito, lo tengo por aquí. Dime otra pregunta. ¿Hay algún tipo de letra en especial? O, por ejemplo, para no confundir, hay fuentes que la A la tienen diferente. ¿Hay algún tipo de fuente que tú nos puedas recomendar? Porque el tamaño nos has dicho que como mínimo 14. Y como fuente, o sea, la letra o entre letras, ¿hay alguna división que tú nos sugieras? ¿O las letras pues, no necesitan una división entre letra y letra, un espacio? O qué tipo de fuente nos recomiendas? Ujú. En este caso, lo que se sugiere para las letras tiene que ser, por ejemplo, el Century Gothic se puede utilizar porque si las letras son más redondas, ¿no? Entonces es más fácil de observarlas. Igual con el tema del Calibri, que son como que no tienen estas colitas, o la A, por ejemplo, se escribe como redonda y no como la A, como por ejemplo nos aparece ahorita en nuestros nombres, ¿no? Que nos aparecen otra forma. Entonces, no tiene que ver con algo de la lectura fácil, tiene que ver con la enseñanza de la lectura simplemente. Y la lectura sí tiene que tener una misma tipografía, sobre todo para nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa, porque si les estamos cambiando, va a ser más complicado justamente cuando aprenden las mayúsculas y se van a confundir. Los problemas a veces de dificultades de lectura que surgen en los niños es porque la maestra del primero le enseñó la letra en mayúscula toda. La maestra del segundo le enseñó que escribe en minúscula. Entonces no ha habido una secuenciación y la mamá le enseña con letras todas mayúsculas. Entonces no hay un diálogo conjunto para poder enseñarles. Yo les voy a enseñar como que un material que he trabajado con los niños en el tema de lectura para que vean la letra y si quieren les paso el, el tipo de letra para que lo instalen en su PowerPoint. A ver, Jaime, esto te quiero decir, sí, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Yo tengo una hija con síndrome de Down, aparte soy profesora, y sí, esto yo creo que es muy importante que los docentes, bueno, conozcan al alumno, ¿no? Y para no generar esas confusiones, ¿no? Es muy bueno tu apreciación, Jaime. sí, sí, de hecho, las hojas de trabajo, por ejemplo, tienen que tener eso, como tú lo dices, no tiene que ver con que, por ejemplo, tiene discapacidad, no, en cualquier niño lo vamos a confundir. Yo he trabajado a veces con niños que no tienen síndrome de Down, pero tienen problemas en lectura. Y cuando tú revisas sus cuadernos y luego los ves cuando buscan en YouTube, te das cuenta que su problema de lectura es con la escritura. Ni siquiera, y eso desencadena su problema de comprensión.
cuando van escribiendo, por eso no separan bien las sílabas de las letras, ¿no? Y si los ponemos en el proceso de comprensión, peor, pues ahí se frustran más, no quieren leer. Entonces, eso tenemos que tomarlo en consideración, más con nuestros estudiantes con discapacidad intelectual, porque tienen doble reto de poder comprender y sobre todo entender cuál es la instrucción que tú me estás dando, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas de su desarrollo de lectura, porque están aprendiendo. La lectura no se da de manera natural como se da el lenguaje, que uno en la estimulación va enseñándole al niño a decir palabras, a la lectura la tiene que enseñar. Si el niño no aprende todos los pasos de enseñar, pues no lo va a poder aprender. Sí, es muy cierto todo lo que dices. Es bastante cierto. Ya. Sí, sí, sí. De hecho, estoy aquí abriendo un poco la fuente para que también lo puedan ver. A ver si me abre. Pero quizás específicamente con los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, el método que mejor les ayuda a, por ejemplo, aprender a leer es el método global de la lectura, ¿no? O sea, cuando uno puede perder, a veces pierde las esperanzas que los chicos no avanzan, pero en realidad no es que no avancen por la comprensión, sino que su forma de acceder a la información a veces es primero más visual, y entonces que yo le esté enseñando sílaba por sílaba, esa demora un poco más, lo van a aprender, pero demora más, y es mejor comenzar con la palabra completa, por eso hablan de un método global, ¿no? Entonces, que comience mejor con la palabra y con la imagen, porque él va a comenzar a leer las imágenes y luego asociarlas con la grafía, que es lo gráfico, ¿no? Entonces ellos van a poder aprender a hablar más rápido, bueno, digo, a leer, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que les ayuda mucho a ellos y en general a los estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Comenzar con el método global. Por eso es importante conocer al estudiante, ¿no? Si no lo conocemos no vamos a ver. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de una ficha que hicimos con los chicos, o sea, más ni más pequeños, y la letra que usamos es esta, ¿no? Si se dan cuenta, es como, parece letra que uno mismo escribe, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando las posiciones que tienen que ver con un proceso cognitivo, y la letra que sigue, si vemos, es una letra más corrida, no es como las que tenemos en el Word, ¿no? Que es el Arial, o sea, tiene otra forma, el Times Room tiene otra forma. Entonces, esta letra la podemos utilizar para que los chicos trabajen siempre, pero sí es importante que lo tengan, y en los PPTs traten de mostrarlas en ese tipo de letras, porque es la letra que ellos manejan y trabajan, la corrida sobre todo, ¿no? Que es la que comienzan a trabajar. Cuando llegan a tercero o cuarto y ya cambian de letra, es bien confuso, ¿no? Esto también tenemos que enseñarle a los papás y también algo que ellos tienen que trabajar. Esta letra se llama, a ver, acá tiene su nombre. Le he sacado, acá tiene su nombre. Si yo la sombreo, se llama Scholar SD negra, así se llama. Pero para poder tenerla en el PowerPoint hay que instalarla, es lo que yo sé, porque yo la he instalado. Scholar, ajá, es Scholar. Algunos la han puesto. Si no la tienen en su Word, ahí yo creo que tengo ahí es como una aplicación que le agregamos, ¿no? al PowerPoint, ¿no? Porque tenemos letras y algunas no tienen nuestro PowerPoint porque puede ser una versión desactualizada, ¿no? Yo uso la 2010 creo acá, o 2013, hay más versiones actualizadas y algunas ya no tienen, o algunas sí ya vienen incorporadas. Entonces, si no lo tienen, lo pueden instalar o descargarlo en internet, ¿no? Pero ahí yo lo tengo, se los podría pasar igual, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es algo que funciona con los chicos. Me han pedido que comparta el texto, estoy queriendo abrirlo, pero ya. Mientras lo voy buscando, creo que podemos iniciar la parte de la evaluación y luego ya les muestro este ejemplo que me pidió Raquel para que cerremos con eso. ¿Ya? Entonces estoy acá para que no se me vaya a colgar. Les voy a contar en qué consiste y luego para que tengan tiempo de responder y si al final hay preguntas justamente de esta evaluación que podamos compartirlas, ¿no? Para no irnos sin responderlas. No, ya, acá. A ver. Yo les voy a pasar un formulario por el chat. Y en ese formulario lo que vamos a hacer es responder las preguntas, ¿no? ¿Cuántas preguntas son? Ahí la van a ver. Las preguntas hablan de todo lo que hemos ido conversando, de algunas reglas, hay algunas palabras que ustedes tienen que ir marcando. Más que todo hay cosas que hay que marcar y completar escribiendo, como beneficios o
o algunas reglas que hemos ido viendo, y al final tienen un espacio para poner algunos comentarios si es que creen que se tiene que implementar algo más. Yo les voy a pasar el enlace para que tengan 15 a 20 minutos para poder responderla. Si alguien termina antes, me avisa para poder yo ya ir cerrando con la evaluación, ¿no? Es un formulario en Google Form, así que cualquiera va a poder ingresar. Y también esa información me va a servir para las personas que han pagado la constancia para contrastar sus nombres, ¿no? Hay como 3, 4, 5 personas creo que han pagado la constancia, y con el dato, o escriban bien sus nombres para que esa información yo se las pase a la administradora que está haciendo las constancias, ¿no? Porque no tenía los nombres completos. Ujú. Y los que quieren constancia, al final les voy a pasar de nuevo el enlace para que y la información que se requiere para que puedan anotarla y hacer el pago mandar el voucher, ¿no? Para que esta persona esta semana ya les envíe las constancias. Ya hay personas que ya pagaron y que tenemos sus nombres incompletos, entonces con lo de hoy, ya mañana les puede estar enviando o máximo el viernes, ¿no? Pero ya con los que paguen ahorita, recién van a poder hacerlo. Las personas que pueden tener constancia son las que han ido participando en todos los talleres y van a tomar la prueba de evaluación, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Si han faltado la semana pasada, no hay problema, porque la que más peso está teniendo ahorita es la evaluación, ¿no? Esta evaluación. Y las horas que se está considerando son las horas que hemos tenido este taller, ¿no? Que son las 4 fechas. Entonces les voy a compartir el enlace de la evaluación mientras de la evaluación. Ahí está. Para que puedan ingresar. A ver si pueden, a ver, me confirman si están ahí, han podido ingresar para que yo enlace de la evaluación. Es un Google Form, hay que poner nuestros datos y ir completando algunas preguntas. Voy a poner el cronómetro para colocar 15 minutos e irlas respondiendo. Por si acaso también les voy a pasar al chat que tenemos para que puedan completar el enlace. A ver.
100. Al momento hay 6 personas que ya completaron la encuesta, la evaluación. A ver, si necesitan más tiempo, les voy a dar, justo faltan 2 minutos más para cerrar esta actividad. Ya, para ir terminando, ya hay personas que todavía no acaban de la evaluación, pero les voy a dar el día de hoy para que puedan terminarlo. La idea es que puedan participar de esa evaluación para evaluar también qué tanto se están llevando de este taller. Voy a compartir lo que quedó pendiente para poder observar un ratito. Voy a compartir mi pantalla. Ejemplo 1.
han pedido un ejemplo de una lectura que se hizo para niños chiquitos, o sea, niños de inicial o de primaria. Eso, por ejemplo, se usó para niños de primaria, cuando se habla de las emociones. Primero de quiénes se hablan y se coloca, o sea, se hizo así con imágenes más reales. Luego se comienza el texto, que acá se está contextualizando una mañana en el aula y se comienza a hablar de los personajes, ¿no? Como son tres, se colocó al inicio. Gruñón, soñador y alegría, ¿no? Entonces luego ha habido palabras que no se conocen como secretos, entonces algo que al costado se va colocando lo que significa. Es un relato bien corto en el que, bueno, se comenta que en este caso, como dicen, ¿no? Gruñón le dice que le dé su lonchera a este niño, otro niño que aparece acá que se llama Soñador, es para que justamente los chicos identifiquen estas emociones. Y, y también que van asociando, ¿no? Por ejemplo, el soñador tiene miedo y se comienza a hablar de estas emociones. Entonces, esta lectura, por ejemplo, se complementa con la clase de emociones que se tuvo, ¿no? En algún momento. Y al final ya se fue trabajando como el final también, ¿no? Inicio, medio y final. Y cómo acaba el texto, ¿no? ¿Quién ayuda a solucionar el problema? En este caso hay otro personaje que es Alegría, que ayuda a comunicarle la situación que está pasando el soñador para que conversé con la maestra, ¿no? Y ahí también. Es un texto bien cortito que se trabajó con primero, pero también el texto está contextualizado porque se trabaja en la clase también de emociones. Entonces sí sería importante que los textos siempre se conversen primero, o si es que los chicos tienen posibilidad de leer, ver videos o historias asociadas a lo que se les va a brindar para la lectura, eso estimula más la motivación por la lectura, ¿no? Entonces, hoy día, bueno, en el taller hemos visto más la forma en cómo se presenta el texto de lectura fácil, pero cómo enseñar la lectura sí tiene que ver con los procesos de lectura que los niños tienen, ¿no? Entonces, ese no fue el objetivo quizás de este taller, pero sí de enseñarles la estructura de cómo se trabajan los textos de lectura fácil para que enfaticemos en algunas formas, ¿no? Por ejemplo, el texto inicial de este material era un texto general, solamente en letras. Entonces, lo que se le ha agregado han sido estos apoyos visuales y esta explicación y la forma en cómo se presenta, para que sea más accesible y cada niño pueda tener su texto y no siempre únicamente la maestra les tenga que leer, ¿no? Entonces ya se fue trabajando con niños más grandes, de primero, segundo, primero de primaria se trabajó este texto, por ejemplo, ¿no? Cuando ya ellos ya tenían los otros procesos incorporados. Entonces hay que mirar también en qué momento del proceso de la lectura se encuentra el niño para poderle exigir que pueda aprender a leer más párrafos, ¿no? Eso depende justamente de conocer al estudiante. No hay recetas en este sentido. Igual también como ya han participado de la evaluación, ahí están sus correos, ahí les voy a compartir también este material que ahorita estamos compartiendo, ¿no? Y bueno, acá hemos podido tener la evaluación y yo quería cerrar con algunas reflexiones importantes de lo que hemos ido desarrollando en estos talleres. Uno, principalmente, que la lectura fácil es una técnica que facilita la accesibilidad a los contenidos para todas las personas. Esta ha pretendido alcanzar los aspectos más inmediatos. Uno específicamente que tiene que ver como cómo redactar. Al inicio vimos los pasos que uno tiene que considerar al momento de redactar, que no son diferentes a los que uno ya utiliza cuando redacta, pero sí es importante que precisemos mejor cada paso para que esa información que creamos sea realmente accesible para nuestros estudiantes, ¿sí? Sino de darle el contexto para que pueda comprenderse y que la estructura gramatical también ayude a mejorar esa comprensión. Entonces tenía que ver cómo redactamos y cómo saber si ese texto realmente era accesible, ¿no? En las herramientas visuales que acompañamos. Luego, otra idea importante de este taller era reforzar la idea de que la lectura fácil es una técnica de comunicación eficaz. Por ejemplo, este tipo de textos lo podríamos crear para todos nuestros estudiantes. No necesitaríamos decir, para este estudiante esto, para el otro lo otro, sino comenzar con estos textos porque sabemos que les va a ayudar mejor a la comprensión. Y mientras vayamos viendo que van madurando en su proceso
comprensivo, irles retando con diferencias. Entonces, eso es importante. El lectura fácil no es un definition, ¿no? Que yo, con otro ejemplo que les mostré, no se trata de reducir palabras y que el chico solamente tenga algunas palabras, de conocer diferentes vocabularios. Entonces no se trata solo de que le estamos hablando. ¿Se me escucha? Se te corta un poco. Ah, ya, debe ser la red un poquito, a ver. Ojalá. ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí, se le escucha bien, solo que a veces como que se alarga su voz. Sí, creo que es la red, pero Así ahora la voy red. a tratar un poco de... Pero ahora está bien. Sí, la red seguro. Ya bueno, como les comentaba, esta otra idea que teníamos sobre el taller era justamente mirar que la técnica de la lectura fácil no se trata de reducir o empobrecer el material, sino al contrario, darle el contexto, utilizar las imágenes y cambiar la forma en cómo lo presentamos para que la persona que lea y que acceda a ese material pueda mirar que es más comprensible, más motivador el material, ¿no? Entonces, es necesario por eso ahondar en el conocimiento del proceso de la lectura. Entonces, algo muy importante que es parte de la enseñanza de la lectura es entender en qué proceso está el niño, ¿no? El último proceso es la comprensión, lograr su comprensión, sobre todo a nivel inferencial, ¿no? Porque el literal es el que primero se trabaja. Entonces, todavía está en un proceso de adquisición de vocabulario, un proceso sintáctico, un proceso semántico, ¿en qué proceso se encuentra, ¿no? Entonces, es importante identificarlo. Evidentemente, si el niño todavía no tiene mucho vocabulario, ahí sí tendré que utilizar otra estrategia además de la lectura fácil, ¿no? Quizás sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, en el que sí se tendrá que sustituir por cierto periodo de tiempo, en lugar de la imagen, en lugar de la palabra, la imagen constantemente, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con otro sistema. Entonces, son diferentes formas de ayudar al estudiante a que comprenda mejor. Pero el texto de lectura fácil tiene, como lo vimos, tiene que ver con la estructura y las imágenes que van acompañando los textos para darle mejor contexto a lo que se le da al estudiante. Entonces, hay que entender siempre que es importante saber cómo es el estudiante y cómo se encuentra quizás afectado en sus procesos de comprensión lectora, ¿no? Porque el último es el de comprensión, el que tenemos que entender que por eso hay primero otros procesos como el de adquirir vocabulario a nivel léxico, conocer las estructuras, ¿no? Para comprender que primero va la persona, luego va el verbo, luego va el predicado. Entonces, para eso hay diferentes formas de enseñarlo. Entonces, eso sería muy importante que lo tengamos en consideración, que comprendamos muy bien cómo se encuentra el niño en la lectura para poder ayudarlo. Y bueno, porque justamente si queremos hacer una sociedad inclusiva, tenemos que comenzar en una escuela inclusiva, ¿no? Y parte de esas herramientas están justamente diseñadas desde espacios que piensan en todos y en todas como espacios que son lo más accesibles posibles en sus materiales, ¿no? Entonces, yo le quería agradecerles este espacio, que hayan podido acompañarnos los 4 talleres. Sé que algunos por cuestiones laborales quizás no han podido estar los 4, han estado los 3, pero de alguna manera esta sesión, al ser el cierre, es una también de las más importantes para poder recordar lo que hemos ido trabajando, para ver los ejemplos y también mirar qué más podemos seguir presentando para las siguientes oportunidades. Igual les comparto mis correos y me habían preguntado al inicio cómo podían obtener la constancia. Esta semana pueden seguir haciendo el pago para que el viernes se termine de enviar las constancias, sobre todo aquellos que están participando también de la evaluación, se va a considerar eso. Hay un costo social que son solo de 30 soles, no es obligatorio, el que no quiere pagarla no la paga, no hay problema, pero los que desean la constancia de estos 4 talleres, con este pago se les va a poder brindar, ¿no? Entonces, el pago es para la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, eso también ayuda a que sigamos trabajando en alianzas y a poder diseñar otros cursos para otras actividades. Y esas son las cuentas que la pueden anotar, igual se las puedo pasar también por el chat para que la tengan a primera mano. Una vez que hacen el pago, tienen que mandar el voucher a este correo que es de Rosana Subier, que es la persona que nos ayuda con la emisión de las constancias, ¿no? Yo tengo identificado 4 personas que han pagado, lo voy a compartir. María Elena Necochea, no sé si está por ahí, pero si es que está por ahí. Presente. Ajá, Xiaomi Sayuri. Está Yuri. Está Yuri.
Ajá. Yuri. Ajá. Milagro Vega, Mónica, María Jesús Quiñones, son las personas que me han pasado sus nombres, que sé que ha pagado. Y como ya, y si han, ahí está Mónica también. Si han completado el enlace, ya con eso voy a contrastar sus nombres para que la constancia salga con sus nombres completos. Yo también he pagado, acabo de pagar, seguro que me lo enviarán durante el transcurso de la semana, ¿no? No está Sí. mi nombre, pero no está mi nombre aquí entre las 4 personas, Ajá. pero sí acabo de pagar. Me enviarán igual, ¿no? No hay problema. Sí. Lo has pagado hoy día, ¿no? Porque yo le he pedido justo ayer. Sí, hoy recién, a las 4, sí. Ya, entonces con lo que me estás diciendo, yo igual voy a contrastar porque ya les voy a pasar los nombres de las personas que la persona Rosana que recibe las vouchers me dice, y yo le voy a contrastar los datos para que les manden a sus correos con los nombres completos y correctos la constancia, ¿no? Igual si alguno quiere hacer el pago, tiene esta semana para que pueda poder desarrollar ese pago y sobre todo para que podamos emitir la constancia, ¿no? Sobre todo hasta el viernes estaremos regularizando. Jessica también dice que ya pagó, pero no sé si hoy. Voy a anotarlo para poder contrastar con Ujú. Ya, bueno, entonces eso sería con el taller del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y su espacio. Los materiales se los estaremos pasando juntamente con la constancia de lo que hoy hemos estado conversando. Estoy copiando acá sus teléfonos, digo, sus nombres de los que me están indicando para que no se vaya. Quizás antes de cerrar nos podemos tomar una foto final para que con los que estamos todavía conectados podemos encender nuestras cámaras. Y ahí. Ahí algunos estamos encendiendo la cámara, que estamos conociendo ahí. Ahí está Franco. Aimé, una consulta y a largo plazo, ya que ahora sabemos la base de la parte teórica y un poco de práctica, podría ser quizás el siguiente taller para diferentes niveles y diferentes complejidad, ¿no? Podría ser un taller también usando esta lectura fácil. Sería interesante porque en realidad la práctica ha sido más bien cortita, ¿no? Entonces, pero ha sido excelente porque no teníamos tampoco la base, o sea, está muy bien. Pero sí sería para quizás otro taller, ¿no? Para diferentes niveles y diferentes grados de dificultad. Sí, gracias Raquel. Lo voy a comentar para mí con el equipo para ver si podemos plantear otro taller diferente, bueno, algo que sume más a lo básico, porque justamente este taller era el inicio, ¿no? Muchos no conocen la estrategia y se está comenzando a explicar. Bien, entonces voy a tomar la foto, a ver si también los de la uni, ahí está, ¿me ayudan? Ya. 1, 2, creo que ya no, 3. Mira, yo tomé, pero no sé si alguien más quiere tomar fotos para poder. Nada, les agradezco, igual ahí tienen los contactos, pues sí, igual por el chat también creo que van a seguir compartiendo información desde la Municipalidad de Lima, que siempre están abiertos a poder generar más espacios como estos. Les agradezco su tiempo igualmente, un gusto de conocerlas de manera virtual. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias por el taller, cuídense Gracias. todos. Y esperemos otra vez otro próximo taller. Sí, gracias a ustedes. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos por participar. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, cuídense.